Los temas de la tecnología. Escorpio, tenemos acá. Vamos a mirar para Escorpio a partir de hoy lunes 15 hasta el domingo 21. Una luna en Escorpio. Es una excelente semana para este signo tan profundo, ascendentes en Escorpio, soles en Escorpio o personas que tengan también la luna en Escorpio. Es una semana muy de ustedes, ¿no? Empezar una luna con Escorpio es empezar una luna del lado que conviene en las emociones, en el triunfo. Ups, aquí creo que se volvió a ir algo. Permítame en un segundo que se volvió a ir aquí la señal de algo, pero aquí sí ya me apareció el error. Es que a veces se va el error y no está. Bien. Es una semana que pide a Escorpio los temas, específicamente los temas de casa 2. Fíjense que hay mucha energía en la casa 2 para Escorpio y esto tiene que ver su tema emocional. Escorpio es un signo que nunca se llena. Ascendentes en Escorpio siempre falta algo. Signo Escorpio siempre está buscando algo. Escorpio es como el gran buscador, el gran espía que nunca termina de recopilar las pruebas, como que nunca es suficiente la prueba que tiene, requiere de más. Una luna en Escorpio, un ascendente en Escorpio, una persona de sol en Escorpio, son signos muy demandantes, es el signo de la demanda, todo el tiempo está en pro de algo, o sea, ese punto de quietud es como si no existiera para Escorpio, todo el tiempo está buscando qué hacer. Claro, el hecho de que Marte, que es el planeta regente de Escorpio, haya ingresado a la casa 3, los pone mucho más activos de manera mental. Pone a Escorpio a revisar los temas próximos a realizar, las próximas metas, las próximas realizaciones, los próximos sueños. Es un gran momento para Escorpio de trazarse planes a largo plazo, típico de Marte en Capricornio en la casa 3, donde me proyecto a largo plazo, me proyecto para hacer algo que tenga mucho tiempo o que sea quizás algo muy complejo, pero que lo pueda sostener. Entonces es un excelente momento para Escorpio de fijar toda su energía en esas áreas de mayor capacidad. Esa es una. De otra parte, el otro planeta que ya sabemos que rige a Escorpio, que está en Plutón, pues Plutón también está haciendo algunas movidas hacia Escorpio en temas de lugares. Es muy normal que el 2026 traiga movimientos inesperados, repentinos, que se requiera hacer Escorpio en algunas situaciones de su vida. Y sobre todo me refiero, como es un signo, en este caso, fijo, en qué es lo que se tiene fijo como emociones, como hogar, como temas de trabajo. Y muy posiblemente Plutón esté picando algunas áreas fijas que se creen para que sean modificadas por otra cosa. Me parece súper interesante, sobre todo, ese aspecto cuadrante o ese punto de exigencia que le da Plutón a Escorpio para moverlos y sacarlos de la zona que creían fija o cómoda. Escorpio es una semana ahora de aprovechar la luna y hacer cambios estratégicos. Marte está pidiendo proyectarse a futuro, pero al mismo tiempo Plutón está pidiendo derrumbar y cerrar algunas cosas que ya se venían haciendo. Algo muy súper interesante que es clave saberlo si eres ascendente en Escorpio o tienes la luna allí o a Sol Escorpio, es la entrada de Saturno y Neptuno casi que a puertas de tu casa 6. Los temas de trabajo van a estar muy movidos también en esta semana y los temas de proyecciones, en este caso con temas de salud. Valdría la pena revisar qué está pendiente en asuntos de salud para un Escorpio, dado que Quirón también está en su casa 6. Entonces ya hay tres motivos, llamemos de esta forma, tres motivos, Saturno, Neptuno, Quirón en casa 6 para revisar asuntos que tengan que ver con Escorpio, recordando siempre que una de las partes vulnerables de Escorpio es lo interno, lo que no se ve al simple ojo, lo que requiere de un examen, lo que requiere de una especialización, lo que requiere de ayudarme acerca de la tecnología para poder descubrir qué es lo que me pasa, ¿no? Y lo mismo pasa en su psique, lo mismo ocurre en la manera emocional, como que a veces Escorpio necesita ir a las profundidades de donde no quiere ver o donde no quiere llegar y grandes verdades que se pueda estar diciendo. Ascendentes en Escorpio, una semana intensa, sí, es una semana movidita para los venenosos escorpianos. Escorpio tiene veneno siempre. Escorpio es el signo del veneno, es el signo del elixir. ¿Qué más hay que hacer con esa luna negra, no? Que tiene
a puertas de estar saliendo de Escorpio y después de haber dejado una clara depuración de algo. Interesante para los que son escorpianos. Dice por aquí Marisol, me encanta esa energía escorpiana. La profundidad, maestro, dice alguien también por acá, las profundidades de Escorpio, calculen ustedes. Las profundidades a las que se puede llegar a someter un Escorpio con esa, ahora que empezamos la semana con la luna en Escorpio, como muchos temas de trabajar esas líneas por allí. Qué interesante, ¿no? Con Marte también en Capricornio en la casa 3, activando como mucho los temas mentales también, hasta dónde van, hasta dónde no. Dice la Pilizan, resueno totalmente. ¿Con qué resuenas? ¿Eres Escorpio ascendente? Peligroso los escorpianos, mucho, es el signo del peligro. ¿Qué peligro? Dios nos ampare y nos favorezca de dar con un ascendente solo luna en Escorpio. ¿Qué peligro? Y más por ahí que venga armado con Marte y Plutón, más peligroso todavía. Hay que, por eso en tiempos de cólera, en tiempos de tanta transformación, hay que estar muy cuidadosos porque hay mucho veneno por ahí, mucho veneno escorpiano. Es el signo del veneno, no es que esté hablando mal de Escorpio, no. Si ustedes me preguntan de los 12 signos del zodiaco, ¿cuál es el signo del veneno? Pues Escorpio. ¿Cuál es el signo de la palabra? Géminis. ¿Cuál es el signo del cuerpo? Tauro. ¿Cuál es el signo de la acción? Aries. ¿Cuál es el signo de la rebeldía? Acuario. ¿Cuál es el signo de la anestesia? Piscis. O sea, para cada área de la vida, pues hay un signo. Y a Escorpio le corresponde el laboratorio, el veneno, las pócimas, por eso es el signo oculto. ¿Quién rige a Escorpio? Un escorpión. ¿Y qué porta un escorpión? O sea, el pan, pan y el vino, vino. Entonces, pues claro, es una semana muy introspectiva, es una semana que los pone como muy agilidosos ahí. Sobre cuidado, dice por acá. Maestro, pero usted tiene su lunita ahí, algo sabe. Pues es que precisamente por eso es que lo digo, porque conozco cuál es la energía de Escorpio, conozco el peligro que puede llegar a ocasionarse o que puede llegar a ser un Escorpio. Y eso es bonito, tener de presente que hay, ¿no? Claro, precisamente lo digo con conocimiento de causa, como gran portador de. O sea, eso es lo que me lleva también, no solamente por astrología, sino soy consciente de la energía escorpiana. Es una energía escorpio de ascendente, sobre todo los que sean ascendente en escorpio saben de qué les estoy hablando. Muchas veces escorpio es de todo o nada, de grandes puntos o extremos, que a veces cuesta trabajo ese punto medio, ¿no? Pues muy bien. Maestro, nos conoces muy bien. Claro que sí, mira. Escorpio es más peligroso si trae una mente brillante. Imagínese si además le dan cerebro a ese Escorpio, peor. Terrible. Pero bueno, había que hablar de Escorpio, ahí se habló de Escorpio un poquitico. No se lo tomen tan personal, es de manera general. No se sientan ofendidos los ascendentes o las lunas o los signos Escorpio, para nada. Esto por el contrario, si ustedes son de este signo, saben a qué me refiero y Escorpio es un signo intenso. Un Escorpio no es un signo de medias tintas, es un signo muy profundo. Entonces la profundidad aterra también, la profundidad tiene su punto de.